Bienvenidos a Ecos del Zohar. Listos para otra inmersión profunda. Exacto. Hoy nos vamos a sumergir en la porción de Vaera, Uf, ¿Vaera? donde exploraremos las plagas de Egipto Ah, y la poderosa revelación de Dios a Moisés. buenísimo. Acompáñenos mientras desentrañamos las enseñanzas de los maestros de Kabbalah. Que nos guiarán en este viaje fascinante. Y conecta la historia antigua con nuestra realidad actual. Totalmente. Ya. Y lo que a mí me parece más intrigante es cómo este antiguo relato, Ajá. que pareciera solo una historia, en realidad encierra claves profundas para nuestro propio crecimiento espiritual, Sí. para liberarnos de nuestras propias esclavitudes. Claro. Y para comprender la verdadera naturaleza divina. Exacto. ¿No te parece increíble? Totalmente. Es como si la historia del Éxodo fuera un espejo Uf. que nos refleja a nosotros mismos, Tal cual. ¿verdad? Y hablando de reflejos, Ah. me llama la atención la diferencia en cómo Dios se revela Sí. a los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob, ¿Sí? como que el Shaddai, Ajá. Dios todopoderoso y protector. Exactamente. Y cómo se revela a Moisés como Yud, Hei, Vav, He. El tetragramatón. El tetragramaton. ¿Qué podemos aprender de esto? Esa es una pregunta clave. Uf. Para entenderlo, primero hay que comprender que El Shaddai representa un aspecto de Dios Ajá. ligado a la acción, Sí. a la manifestación física en el mundo. Los patriarcas, al conectar con este nombre, Ajá. aprendían a través de la experiencia, Sí. a través de las pruebas que enfrentaban en sus vidas. Tiene sentido, era con un aprendizaje a la antigua. Ajá. No, Sí, sí, a base de prueba y error. exactamente. Bueno. Pero con Moisés, la cosa cambia. Él recibe la revelación de Yud Hei Vav Hei, Ajá. un nombre que representa la esencia misma de Dios, Buenísimo. la energía creativa del universo. Wow. Y aquí está lo fascinante. Este nombre no se experimenta a través de la acción física, sino a través del pensamiento, de la conciencia. O sea que mientras los patriarcas aprendían haciendo, ¿Sí? Moisés aprendía comprendiendo, Exactamente. internalizando la sabiduría divina. Exacto. Y esto nos abre una posibilidad increíble a nosotros también. A través del estudio del Zohar, de las enseñanzas de los maestros, podemos acceder a este nivel de conciencia, Sí. a este conocimiento profundo Claro. que nos permite manifestar la voluntad divina en nuestras vidas. Es como si la Torá, con la revelación de Yutei, Vav, Hei, Ajá. se convirtiera en un atajo ¿Sí? en nuestro camino espiritual. ¿Cuál? No, Totalmente. en vez de tener que pasar por todas las pruebas y errores Claro. que vivieron los patriarcas, Exactamente. podemos aprender de sus experiencias Sí. y acelerar nuestro propio crecimiento. Totalmente. Buenísimo. Oigan, ya se cometieron estos errores aquí y les decimos cómo evitarlos. Claro. Y esto nos lleva a un punto muy interesante. El periodo de Shobabim, Ah, sí. las 6 semanas que comienzan con la porción de Shemot, Sí. justo después de la revelación de Yud Hei Vav Hei. Shobabim, las manos de retorno. Exactamente. Siempre me ha intrigado este periodo. Sí. ¿Por qué se considera una época de juicio Bueno, y de mayor intensidad espiritual? imagina que si has recibido este manual de instrucciones, Ajá. esta sabiduría divina Sí. que te dice cómo liberarte de la esclavitud del ego, de los patrones negativos. Claro. Shobabim es el momento perfecto Sí. para poner en práctica ese conocimiento, Exacto. para confrontar a nuestro propio faraón interno, Ajá. ese deseo egoísta que nos mantiene atados. Es como si Shobabim fuera un entrenamiento intensivo. Exacto. No. Un bootcamp espiritual, Sí. donde ponemos a prueba todo lo aprendido. Buenísimo. Y es un periodo de juicio, Ajá. porque nos confronta con nuestras propias limitaciones, con las áreas de nuestra vida donde aún no hemos logrado liberarnos. Claro. Pero ojo, Sí. no se trata de un juicio punitivo, sino de una oportunidad para corregir, para purificarnos, Sí. para acercarnos a la luz. Y hablando de purificación, Ajá. me parece que la historia de las plagas de Egipto Sí, encaja perfectamente con esta idea de Shobabim. totalmente. ¿No crees? Y sí, Es como si cada plaga representara una etapa exacto. en este proceso de liberación.
Tal cual. de limpieza espiritual. Y aquí es donde las enseñanzas de los maestros de Kabbalah se vuelven súper reveladoras. Ellos interpretan las 10 plagas como 10 golpes a la conciencia del deseo egoísta, representado por Egipto y el faraón. O sea que Egipto no es solo un lugar físico, Exacto. ¿cierto? Así. Sino también un estado mental, Totalmente. un estado de esclavitud al ego, al materialismo, Sí. a la oscuridad espiritual. Exacto. Sí, Y el faraón, con su obstinación, su negativa a liberar al pueblo de Israel, representa esa parte de nosotros que se resiste al cambio, que se aferra a lo conocido, Claro. aunque sea doloroso y limitante. Y cada plaga entonces sería como un golpe certero, Exacto. que hace resistencia. Tal cual. No. Sí. Una forma de debilitar al faraón interno y abrirnos a la posibilidad de la libertad. Y lo interesante es que cada plaga actúa en un nivel específico de nuestra conciencia. En Baera, por ejemplo, vemos las primeras 7 plagas que se enfocan en los niveles de acción y emoción. O sea que estas primeras plagas nos ayudan a liberarnos de la esclavitud Así es. en un nivel más concreto, Totalmente. más tangible. Right. Y si analizamos el simbolismo de cada plaga, podemos entender mejor cómo funciona este proceso de purificación. Por ejemplo, la primera plaga, Sí. la sangre, representa la confrontación directa con lo más denso de la clipa. Esa fuerza negativa que nos esclaviza. Claro. Es como si tuviéramos que sumergirnos en nuestra propia oscuridad. Buenísimo. Para poder trascenderlo. Wow, qué imagen tan poderosa. Y la segunda plaga, las ranas, ¿qué nos enseña? Las ranas, con su proliferación descontrolada, representan la expansión del deseo egoísta. Es como si esos pequeños anfibios invadieran nuestra mente, nuestro espacio vital. Claro. Con pensamientos de ansiedad, de satisfacción, de apego. Y su croar constante, esa agitación mental que no nos deja en paz. Exacto. La segunda plaga nos confronta con esa falta de paz interior, con esa necesidad de controlar, poseer. Claro, de acumular. Y así cada plaga nos va mostrando un aspecto de nosotros mismos. Exacto. Que necesita ser sanado, purificado. Liberado. Es fascinante cómo cada detalle del relato del Éxodo cobra un nuevo significado a la luz de la Kabbalah. Totalmente. Y me imagino que al comprender el simbolismo de las plagas, podemos utilizarlas como herramientas para nuestro propio crecimiento espiritual. Precisamente. Buenísimo. La próxima vez que sientas la sangre del miedo o la ansiedad corriendo por tus venas, o la invasión de las ranas mentales, recuerda que son señales de que estás en proceso de purificación, liberación. Y que el faraón interno, aunque parezca poderoso, puede ser vencido. Sin duda. Buenísimo. La clave está en recordar que no estamos solos en esta batalla. Tenemos las enseñanzas de los maestros, la sabiduría de la Torá y sobre todo la fuerza de la luz que nos guía hacia la libertad. Qué inspirador. ¿Verdad? Y ahora me muero de curiosidad por saber más sobre las demás plagas. Claro. Y cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas. Pero creo que tendremos que dejar eso para la siguiente parte de nuestra inmersión. Por supuesto. Los espero en la próxima parte. Buenísimo. Donde desvelaremos más secretos de este antiguo relato. Genial. Y descubriremos cómo podemos usar la sabiduría de la Kabbalah para manifestar la divinidad de nuestras vidas. Fantástico. Retomando nuestra conversación sobre las plagas, me parece fascinante cómo cada una de ellas, desde la sangre hasta la muerte de los primogénitos, nos revela una capa más profunda de este proceso de liberación espiritual. Totalmente. Y quedamos en que las primeras 7 plagas, las que encontramos en la porción de Baera, trabajan a nivel de la acción y la emoción. Pero, ¿cómo podemos entender las demás plagas? ¿Qué nos enseñan sobre la clipa y sobre nosotros mismos? Para comprenderlo mejor, te propongo que imaginemos la clipa, esa fuerza negativa que nos limita, como una cebolla. Cada plaga sería como pelar una capa de esa cebolla, revelando una dimensión más sutil de la negatividad que debemos confrontar. Me gusta esa analogía. Y si las primeras 7 plagas nos ayudan a limpiar las capas más externas, las más visibles de la clipa, ¿qué hay de las 3 últimas? ¿En qué nivel actúan? Las últimas 3 plagas, langostas, oscuridad y muerte de los primogénitos, trabajan en un nivel más profundo, más interno, podríamos decir, que actúan en el nivel del pensamiento de las creencias limitantes de los apegos más arraigados.
Entiendo, es como si estas plagas nos confrontaran con la raíz misma de nuestra esclavitud, con esos patrones mentales que nos mantienen atrapados en la oscuridad. Exacto, y cada una de ellas nos ofrece una enseñanza específica sobre cómo liberarnos de esas ataduras. Por ejemplo, la plaga de langostas, que devoran todo a su paso, representa la voracidad del ego, esa necesidad insaciable de consumir, de poseer, de controlar. Es como si las langostas fueran la materialización de esa voz interna que nos dice, más, 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 sin importar el costo. Precisamente. Y esta plaga nos invita a reflexionar sobre nuestros propios apegos, a cuestionar qué es lo que realmente necesitamos para ser felices. ¿Son realmente las posesiones materiales las que nos dan satisfacción? ¿O hay algo más profundo que estamos buscando? Y hablando de profundidad, la plaga de la oscuridad siempre me ha parecido la más misteriosa, la más inquietante. ¿Qué nos dice la Kabbalah sobre esta oscuridad que cubrió Egipto durante 3 días? La oscuridad en la Kabbalah representa la ausencia de luz. La desconexión con nuestra esencia divina es un estado de confusión, de ignorancia, donde nos cuesta ver con claridad, tomar decisiones acertadas, conectar con nuestro propósito. Es como si estuviéramos perdidos en un laberinto sin saber hacia dónde ir. Exactamente, y esta plaga nos confronta con esa parte de nosotros que se resiste a la luz, que prefiere la comodidad de lo conocido, aunque sea limitante y doloroso. Y en este sentido, ¿cómo podemos interpretar la última plaga, la muerte de los primogénitos? Siempre me ha parecido la más impactante, la más difícil de comprender. Sin duda es una plaga que nos confronta con la muerte, con la pérdida, con la fragilidad de la vida. Pero si la vemos desde la perspectiva de la Kabbalah, podemos encontrar una enseñanza profunda sobre la verdadera libertad. ¿Y cuál sería esa enseñanza? Los primogénitos en la tradición hebrea representan lo primero, lo que está destinado a liderar, a guiar. Y en el contexto de la esclavitud en Egipto, los primogénitos representan la identificación con el poder terrenal, con la autoridad del faraón. Entonces la muerte de los primogénitos simboliza la ruptura con esa autoridad, con ese apego al poder material. Exactamente, es la liberación final. La ruptura con la última cadena que nos ata a la esclavitud es la muerte del ego, de la ilusión de control, para que puedan hacer el verdadero ser, el ser espiritual que está conectado a la luz. Es una enseñanza poderosa, la idea de que a veces para alcanzar la verdadera libertad debemos renunciar a aquello que consideramos más preciado, a lo que nos da una falsa sensación de seguridad y control. Así es, y es importante recordar que la clipá, la fuerza negativa, no es algo externo a nosotros, es parte de nuestra propia naturaleza y solo podemos vencerla a través de un trabajo interno de autoconocimiento y transformación. Claro, es como si cada plaga nos estuviera mostrando un aspecto de nosotros mismos que necesita ser sanado, purificado, liberado. Y al enfrentar estas plagas, al comprender su simbolismo, podemos avanzar en nuestro camino de retorno a la luz. Precisamente, y este camino de retorno, como mencionamos antes, se intensifica durante el periodo de Shobabim, esas 6 semanas, que nos invitan a hacer una profunda introspección, a identificar las áreas de nuestra vida donde aún experimentamos la esclavitud y a trabajar en su transformación. Hablando de Shobabim, podríamos profundizar un poco más en cómo podemos aprovechar al máximo este periodo. ¿Qué herramientas nos ofrece la Kabbalah para potenciar nuestra corrección espiritual durante estas semanas? Por supuesto, Shobabim, que significa semanas de retorno, es un momento propicio para la meditación, para quietar la mente, conectar con la energía divina y visualizar la transformación que deseamos manifestar en nuestras vidas. La meditación como una forma de desintoxicarnos de la clipá, de aquietar el croar de las ranas mentales y reconectar con la luz. Exactamente. Y también es un buen momento para fortalecer nuestra práctica de las mitzvot, los preceptos, que son acciones que nos ayudan a conectar con la luz, a elevar nuestra conciencia y a generar un impacto positivo en el mundo. ¿Y hay alguna mitzvah en particular que tenga un significado especial durante Shobabim? Sí, la mitzvah de Sedaká, que se traduce como caridad, es especialmente poderosa durante este periodo. Dar Sedaká nos ayuda a romper con el apego al dinero, a abrir nuestro corazón a la generosidad y a compartir nuestras bendiciones con los demás. Me gusta la idea de que dar Sedaká no es solo una acción material, sino también una forma de purificar nuestro corazón, de romper con la avaricia y el egoísmo, que son dos de las capas más densas de la clipá. Exactamente. Y no olvidemos que la corrección espiritual es un trabajo en equipo. Durante Shobabim podemos apoyarnos en nuestra comunidad, compartir nuestras experiencias, aprender unos de otros y fortalecer nuestro compromiso con la luz. Y al final, la historia del Éxodo con sus plagas, su liberación y su camino a través del desierto es una metáfora del viaje que cada uno de nosotros debemos emprender para liberarnos de la esclavitud del ego y alcanzar la plenitud espiritual. Así es, y este viaje, como bien has dicho, no es un camino solitario. Contamos con la sabiduría de la Kabbalah, el apoyo de la comunidad y sobre todo la guía de la luz que siempre nos acompaña incluso en los momentos de mayor oscuridad. Y hablando de oscuridad, me intriga este concepto del ángel de la muerte que mencionaste antes. ¿Qué representa a nivel espiritual? ¿Cómo podemos vencerlo?
Esa es una excelente pregunta que abordaremos en la próxima parte de nuestra inmersión. Los espero para seguir explorando las enseñanzas de la porción de Va'era y descubrir cómo podemos usar la sabiduría de la Cábala para trascender la muerte y alcanzar la inmortalidad del alma. Bueno, retomando nuestra inmersión en la porción de Va'era, hablemos del ángel de la muerte. Suena un poco tétrico, ¿no? Sí, un poquito. Pero me intriga saber cómo la Cábala aborda este concepto. Claro. Que a simple vista nos llena de temor. Es natural sentir inquietud ante la idea de la muerte. Sí. Pero lo interesante es que la Cábala no la ve como un final, sino como una transformación, un cambio de estado. Claro. Y en ese sentido, el ángel de la muerte no sería un enemigo a vencer, sino un guía que nos acompaña en este proceso. Es como cambiar la perspectiva. Exacto. No. Sí. En vez de verlo como algo que nos arrebata la vida, lo vemos como algo que nos ayuda a trascenderla. Exactamente, y para entenderlo mejor hay que recordar que según las enseñanzas, lo que realmente muere no es nuestra esencia, nuestra alma, sino la clipá, la negatividad que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. De que en realidad la muerte física sería una especie de liberación. Exacto. De esa clipá. Sí. Todas esas capas de la cebolla que hemos ido pelando con las plagas. Exacto. Y aquí es donde la historia del Éxodo cobra una nueva dimensión. Las plagas, como hemos visto, representan la purificación, la ruptura con la esclavitud del ego. Y esa purificación, esa muerte del ego, nos prepara para una muerte física consciente. Una transición a un estado superior de ser. Entonces, la clave para vencer al ángel de la muerte no sería evitar la muerte física, sino prepararnos para ella a través de la eliminación de la clipá. Exacto, el ego, precisamente, y esa preparación, esa purificación se logra a través del estudio del Zohar, de las enseñanzas de los maestros, de la práctica de las mitzvot, de la conexión con la luz. Es como si estuviéramos entrenando para una maratón, ¿no? Me gusta esa analogía. Cuanto más nos preparemos, más fácil está la carrera. Sí. Incluso si al final hay un poco de dolor. Y así como un corredor entrenado puede disfrutar de la carrera, una persona que ha trabajado en su purificación puede experimentar la muerte física como un proceso de liberación, trascendencia. Y después de esa transición, ¿qué pasa con el alma? ¿A dónde va? Las enseñanzas de Kabbalah hablan del Olam Haba, el mundo venidero, donde el alma continúa su proceso de evolución espiritual. Y ese proceso sería similar al que experimentamos en el mundo físico. En cierto sentido, sí, en el Olam Haba, el alma sigue aprendiendo, corrigiendo sus defectos y elevando su nivel de conciencia. Sí. La diferencia es que en ese plano la experiencia es mucho más sutil, más conectada a la esencia divina. Es fascinante pensar que la muerte no es un punto final, sino un nuevo comienzo. Así es. Una oportunidad para seguir creciendo. Exactamente. Y la calidad de ese nuevo comienzo depende de las elecciones que hayamos hecho en nuestra vida física, de cuánto nos hayamos esforzado por purificarnos, por conectar con la luz. De ahí la importancia de aprovechar cada momento para estudiar la Torah. Exacto. Practicar las mitzvot, liberarnos de la clipá y prepararnos para esa transición con conciencia y sin miedo. Sin duda, y la porción de Va'era con su relato de las plagas y la revelación de Dios a Moisés nos recuerda que la verdadera libertad no se encuentra en el apego al mundo material, al ego, sino en la conexión con nuestra esencia divina, con la luz que nos guía hacia la eternidad. Es una enseñanza poderosa que nos invita a vivir con mayor conciencia, Sí. a valorar cada instante Totalmente. y a caminar con determinación hacia esa luz que nos libera de la oscuridad, tanto en esta vida como en la próxima. Así es. Y recordemos que la Kabbalah no solo nos ofrece conocimiento, sino también herramientas prácticas para transformar nuestras vidas, para liberarnos de la esclavitud del ego y alcanzar la plenitud espiritual. Agradecemos profundamente esta inmersión en las enseñanzas de la porción de Va'era. Ha sido un placer. Esperamos que esta sabiduría inspire a nuestros oyentes a profundizar en su propio camino espiritual, a vencer a su propio faraón interno. Y a construir un mundo donde la luz de la conciencia brille con toda su fuerza. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por acompañarnos en Ecos del Zohar. Hasta la próxima.